Hola, hola, chicas, chiques, chicos, chiquis, todas las personas que nos estén escuchando. Este es nuestro octavo episodio. Me emociona bastante, especialmente porque vamos a hablar de un tema que hace tiempo queremos traer al podcast y se trata de todo el fenómeno desde el consumo, la compra y la venta de drogas y por supuesto su representación en los medios y la cultura pop. Es un tema bastante complejo y que nos parece muy importante abordarlo, por lo cual hemos decidido dividirlo en dos partes, es decir, tendremos dos episodios en los que estaremos hablando sobre esto. Yo soy Azul, como siempre nos acompaña la máxima de PRI y tenemos dos invitadas especiales, Karina y Ernesto, que les dejo presentarse. Bienvenidas. Bueno, hola, mi nombre es Ernesto Cortés, yo soy antropólogo social, soy activista usuario de drogas, formo parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas y de la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Karina, yo soy una persona usuaria de sustancias y básicamente siempre he estado muy interesada en el tema de la reducción de daños desde que lo conozco y también en el tema como del informar sobre el uso como de cannabis específicamente en algún momento, pero actualmente el uso de otras sustancias y visibilizarlo y verlo sin tabú. Y también, curiosamente, como para el fin de este podcast, el tema de la cultura y la relación de cómo se representan las sustancias en la cultura que consumimos es algo que me interesa muchísimo también. Gracias. Bueno, y aquí, Pri, muchas gracias una vez más por estar sintonizando un nuevo episodio de Furia Pop. Y el tema de hoy es algo creo que súper importante que se toque, la realidad de muchísimas personas, tanto desde el consumo del ocio, del consumo terapéutico y del consumo dentro de un marco de la adicción, está muy presente en la sociedad actual y en las personas a nuestro alrededor. Ahora, Karina y Ernesto, que les escuchaba presentarse, me surge una pregunta como para empezar la conversación. Estamos hablando de drogas, estamos hablando de sustancias. Creo que históricamente el tema de drogas siempre ha tenido una connotación súper negativa y recientemente yo he empezado a escuchar cómo de manera más popular y abierta se le empieza a llamar sustancias. Entonces, ¿qué piensan ustedes por ahí? ¿Droga o sustancia? Pero si quieren yo empiezo. Son lo mismo, son exactamente lo mismo. Toda droga es una sustancia psicoactiva. Eso significa que tiene un efecto en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. No son la misma definición. Cualquier sustancia que ingresada en el cuerpo genera algún cambio en el comportamiento o las emociones. El punto es que droga se utiliza específicamente para nombrar aquellas que están en un marco de fiscalización internacional, lo que popularmente llamamos drogas ilegales. Entonces tienen una connotación bastante negativa. Si uno pregunta a las personas qué es droga, la mayoría de la gente va a pensar en sustancias ilícitas. Pero el café es una droga, el azúcar es una droga, el alcohol, el tabaco, todos los medicamentos también son drogas. La diferencia, y por eso yo prefiero utilizar la palabra droga, es porque tiene esa connotación política estigmatizante que deberíamos eliminar. Esa es como mi explicación más o menos. Bueno, yo básicamente tengo una perspectiva, bueno, o sea, esa perspectiva es bastante técnica, pero en sí como mi perspectiva como desde yo, como una persona que vive el día a día, droga es como una palabra que tiene una connotación muy profunda a nivel social y siento que en muchos espacios está bien reapropiarla y como utilizarla como más bien una palabra que las personas que utilizamos sustancias como podemos como utilizar abiertamente, pero también es cierto que en muchos contextos la palabra está muy cargada y las personas engloban como la palabra droga o drogas como este conjunto de sustancias ilegales. Inmediatamente en su imaginario surgen estas ideas como de sustancias que son nocivas por definición y que vuelven locas a las personas, etcétera. Entonces, sí, siento que son palabras bastante intercambiables, sin embargo, están muy cargadas de contexto. Súper. Gracias a les dos por darnos como esa perspectiva.
Y bueno, metiendo un poco como el tema de los medios, ¿verdad? Que acá pues caben un montón de cosas, desde televisión, noticias, cine, series de televisión, música, etcétera. Eh, pues hay muchísimo que hablar con respecto a cómo se ha representado la venta y el consumo de drogas, ¿verdad? Y antes, Pri mencionaba como los 60s y los 70s, y también es bastante clave los años 80s y específicamente el año 1986, pero ya estuve haciendo una investigación, igual cualquier aporte, obvio que es súper bienvenido. Y fue que Ronald Reagan, espero que se pronuncie así, y hicieron un video, ¿verdad? Como hablando como esta campaña que era como Just Say No, como nada más di no a las drogas, ¿verdad? Que fue como súper fuerte en los Estados Unidos. Y ahí también hicieron como un llamado a los medios de comunicación a que se unieran a la campaña, ¿verdad? Por supuesto que los medios de comunicación lo hicieron, posiblemente no tanto por interés en la salud de las personas, pero sí por un tema amarillista, ¿verdad? Como que empezaron a representarlo como una forma súper catastrófica y eso por supuesto que les generaba un montón de rating y demás. Y también se pensó a ver en publicidades, en series, en películas, como esa perspectiva como súper negativa, ¿verdad? Como de que las drogas te van a arruinar la vida, etcétera, ¿verdad? Que, bueno, a algunas personas les puede suceder, pero claramente no es la mayoría y es sumamente estigmatizante. Y lo que me parece es que a lo largo de estos años ha venido cambiando un poquito. Yo sí siento como que en general en los medios sigue existiendo como un enfoque bastante negativo, reduccionista, estigmatizante. Sin embargo, en algunas series y películas me parece que sí está más presente. Por ejemplo, más que todo con cannabis. Como que sí veo que más personajes este, tienen como un consumo y como que no se presenta precisamente como un consumo negativo. A veces sí, como en el caso bueno, en el caso de Euforia más bien son varias drogas lo que se utiliza, ¿verdad? Pero sí, quisiera saber qué piensan ustedes sobre la representación de las drogas en los medios de comunicación. Em, bueno, yo pienso como que hay que, no sé, es como hay una diversidad de representación que depende de quién esté comunicando el mensaje. Entonces tenemos como los medios hegemónicos que transmiten como esta idea de lo que es correcto a nivel moral y político en la sociedad. Entonces vienen siendo como Telenoticias, Repretel, etcétera, como los medios tradicionales, pues. Y también yo considero como que más que los medios, nos llega mucha información a través del arte y la cultura pop. Y hay algo que me llama mucho la atención de la cultura pop que consumimos actualmente y es que viene como que la música underground, que en algún momento era underground, como clandestina, pues, y ha influenciado mucho la música pop. Entonces, a través de la música pop y el arte en general, escuchamos como muchísimas referencias de consumo de sustancias desde la perspectiva muchas veces de las personas que consumen las sustancias o están involucradas de alguna manera en el mundo de las sustancias. Y esa perspectiva se contrapone mucho a la perspectiva que escuchamos en los medios, o a veces se retroalimentan porque es un imaginario colectivo. Entonces, igualmente muchos artistas pop tienen referencias de que, no sé, las drogas pueden ser infernales, pueden ser como algo terrible, o experiencias de su rehabilitación y de sus consumos problemáticos per se, pero siento que como que los medios en general hegemónicos han reducido por muchísimo tiempo el consumo a simplemente consumo problemático, y es la única representación que vemos en los medios. Y a través del arte podemos ver como que hay otro montón de consumos, como consumo recreativo, consumo funcional, personas que utilizan sustancias para trabajar y crear, etcétera. Entonces, no sé, siento como que es muy importante como ver esa parte como de que depende de quién venga, y en el caso de los medios hegemónicos siempre ha sido esta narrativa como de consumo problemático. Hasta recientemente como que se ha ido suavizando un poco a poco como con el consumo medicinal y cada vez más el consumo recreativo, pero en el cannabis con otras sustancias sigue siendo bastante tabú, y en el arte que consumimos sigue estando bastante presente de muchísimas maneras. Bueno, yo diría, lo primero es, la evidencia muestra que la gran mayoría de las personas que usamos drogas
no tenemos problemas de consumo. De hecho, se habla que cerca del 10 o menos del 10% desarrollan un consumo problemático, ¿no? La mal llamada adicción. Como bien dijo Cari, viene de esta lógica estigmatizante, ¿verdad? Y errada y mentirosa, ¿verdad? De que la única consecuencia del consumo va a ser la adicción o la muerte, ¿no? Viene de un discurso hegemónico desde hace mucho tiempo, ¿no? Viene desde la prohibición. La prohibición tiene más de 200 años de existir, especialmente por la sociedad occidental, que sataniza ciertas sustancias, ¿verdad? No lo hace con el alcohol, no lo hace con el café, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el alcohol es el mejor ejemplo. Muchas de nosotras consumimos alcohol regularmente, ¿no? Y son pocas las personas que vemos que desarrollan un problema. Esto se agrava aún más con la guerra contra las drogas, que la guerra contra las drogas, aunque inicia por ahí en los 60, realmente en la década de los 80, donde toma mucha fuerza, y que tiene que ver con una estrategia de control social y control geopolítico, especialmente de Estados Unidos, y que fácilmente, ¿no?, unos cuantos años después se propaga por todo el mundo. Y de ahí es donde surgen todas estas campañas prohibicionistas de solo diga no, dare, ¿verdad?, el cerebro en un sartén, todas esas ideas de prevención negativa, ¿no?, que lo que tratan de meter miedo, ¿verdad?, y que ignoran una realidad, como bien dijo Cari, ¿verdad?, de que hay muchas personas que usan drogas, especialmente en ámbitos artísticos, ¿no?, aunque también hay otros ámbitos donde también se utilizan muchas sustancias, ¿verdad?, y que no tienen un problema. Y eso es muy importante de trabajarlo y de señalarlo y de mostrarlo directamente, porque finalmente mucho de este tema gira alrededor de eso, ¿no?, alrededor de la mentira, alrededor del miedo, alrededor del estigma y del castigo. A mí me llama bastante la atención ver cómo igual se sigue un esquema de te enseño lo que me conviene. Entonces, por ejemplo, ahorita el tema como más en boga es el cannabis, ¿verdad? Entonces vemos como en varios países que empiezan con la legalización medicinal y luego para el uso recreativo, que ahí yo tengo mis cuestionamientos con el uso de esos términos. Entonces empieza poquito a poco, pero no se puede hablar de las otras, ¿verdad? Del resto de sustancias o de drogas no hablamos de la cocaína, no hablamos de enteógenos, no hablamos de los opioides, no hablamos de ninguna otra, nada más escogemos una selectivamente y la vamos a ir introduciendo poco a poco y van saliendo series, va saliendo música, va saliendo más presencia de este tipo de contenido, pero siempre dentro de un marco de conveniencia para quienes están en estas burbujas de poder, ¿verdad? Mientras ese 1% se vea beneficiado, así es como vamos dosificando el acceso a la información y cómo vamos rompiendo los paradigmas. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención la conversación que casi no se da acerca del uso de enteógenos como ayuda en tratamientos para padecimientos mentales como ansiedad, depresión, estrés postraumático, y todas estas demás situaciones, pero es una conversación que todavía sigue súper estigmatizada. Hablar, por ejemplo, de LSD, hablar de psilocibina, la gente a veces todavía dice, no, o sea, ¿qué te pasa? Eso te pone loca, te vas a ir a tirar del piso 11 del edificio y, ¿verdad? Todavía seguimos cargando con todo eso, entonces, qué difícil llevar la conversación cuando igual la información solo va así en goterito. Pues sí, la información va en goterito porque tiene que ver con esta misma lógica prohibicionista. No, te digo lo que yo quiero que sepas, y además lo que te digo además es basado en mentira. Pero además se ignoran los usos tradicionales. Muchas de estas sustancias enteógenas, ¿no?, como hongos, cactus, ¿verdad?, pues la mescalina, la psilocibina, la ayahuasca, la ibogaína, ¿verdad?, vienen de usos tradicionales, vienen de culturas no occidentales que tienen usos históricos, ¿verdad?, milenarios, ¿no?, y de procesos también de descubrir cómo se producía, pero también cómo se usaba, porque sí realmente, ¿no?, lo que llaman el set and setting, ¿verdad?, tu estado o tu disposición psicológica, personal cuando vas a consumir una de estas sustancias y el contexto donde se hace, dónde estás, cómo está el contexto, son claves
¿no? Para los efectos que van a tener esa sustancia. Entonces, por supuesto que pueden haber riesgos, ¿no? Por supuesto que pueden haber riesgos dependiendo de lo que lo hacen, y por eso es que en estas culturas no occidentales casi siempre se hace en espacios ceremoniales, en espacios de cuidado, en espacios grupales, ¿verdad? Donde una persona que es un líder con experiencia, un chamán, un taita, ¿verdad? Te va guiando en la ceremonia, te va guiando en el proceso, y en el colectivo también te cuidan para que no pase eso. Incluso eso se puede ver en las chichadas tradicionales de los pueblos indígenas, especialmente chipches, ¿no? Donde todas las personas se emborrachan, pero en la misma comunidad, en grupo, ¿verdad? En una fiesta, en una celebración, en una ceremonia, cuidan, ¿verdad? Que no pasen o que no sucedan daños o cuestiones muy, muy riesgosas. Y va un poco por ahí, ¿verdad? También el problema es que se descontextualizó todo y las drogas ahora solo son fiesta, ¿verdad? O solo son evitar problemas, ¿no? O negar lo que estás pasando, cuando en realidad muchas de las personas que usamos sustancias la usamos por muchas razones. Yo incluso no me gusta mucho el concepto de recreativo, ¿no? Porque si no es medicinal es recreativo. Mira, pueden ser muchas otras razones, como bien dijo Cari. Pueden ser para relajarse, pueden ser para trabajar, pueden ser, ¿no? Para concentrarse, pueden haber muchas otras razones, y todo eso se ignora y se reduce a esta lógica de que solo te está recreando, de que es puro ocio, de que todo es lúdico, ¿verdad? Y que las únicas razones posibles o los únicos usos permitidos en este caso son los que son para curar, ¿verdad? Esto viene directamente de estas concepciones occidentales estigmatizantes y que se agravan sin duda con la guerra contra las drogas. Me gustaría agregar que específicamente como con el uso de los enteógenos, bueno, volviendo como al punto que tenía, lo perdí un toque, pero lo que quería decir es que cuando he estado como en internet hablando del tema de reducción de daños con otras personas en la sección de comentarios de algún lugar, y las personas tienen como una posición opuesta a la mía o diferente, lo que he encontrado normalmente es que tienen la idea de que el consumo de sustancias existe como para numb you en inglés, que es como adormecerte, como escapar del mundo y nada más huir del mundo. Y tienen este concepto como de que nada más es para escapar, como un escapismo extraño o para disfrutar de una manera inmoral, etc. Y me llama muchísimo la atención como eso está tan insertado en el imaginario, porque realmente en el mundo que vivimos, en la cultura que vivimos, nos presentan muchísimas sustancias para cosas que son más que solo curarnos cuando estamos enfermos o recrear. En todos los lugares de trabajo hay una cafetera y nos dan café. Básicamente, si tienes algún tipo no sé, si ocupas algún tipo de estimulante permitido como que no sea psicoactivo, puedes ir a la farmacia y comprarlo, como teobramina con cafeína o tiamina, por ejemplo, que tienen cafeína todos casi siempre. Pero a lo que voy con eso es como las sustancias están presentes para muchísimas cosas y las usamos de muchas maneras, y tratamos de tapar eso normalmente y categorizarlo como estas drogas son malas y estas son buenas. Y muchas veces también lo que siento con los enteógenos es que en lugar de ser sustancias, y esto es mi experiencia personal 100%, en lugar de ser sustancias como que te desconecten, más bien te ponen muy aware, muy presente con las cosas que están al frente tuyo. Y muchas veces siento que muchos malos viajes vienen de hecho de mentiras culturales que tenemos muy insertadas, que no sé, los enteógenos nos conectan mucho a ver como esa mentira, como en el tema de las drogas específicamente, pero esta es mi experiencia 100% personal. Y así. Yo también quiero ponerme personal porque de verdad con los antiógenos y con el cannabis, aunque con el cannabis sí he tenido experiencias más diversas, digamos, como buenas, malas, moderadas. La verdad es que con algunas de esas sustancias, yo también me he sentido más bien mucho más conectada, y más bien siento como que en el día a día hay tantas cosas que están sucediendo, tanto ruido, tantas voces, que cuando he consumido, alguno de esos enteógenos, ¿verdad? O cannabis, en algunos casos más bien logro como distanciarme de todo ese ruido y como enfocarme en cosas. Y de hecho, creo que he tomado decisiones súper importantes. Por ejemplo, el año pasado tenía un montón de tiempo de estar como super burnout, y como que una parte de mi mente sabía que tenía que renunciar al trabajo, pero como que hasta un día fue con cannabis,
fue como, ok, eso es lo que tengo que hacer definitivamente, como que tuve una epifanía. Yo la verdad que con este tipo de sustancias sí he tenido como muchas epifanías, si se puede usar como esa palabra, y sí, me han ayudado a tomar muchas decisiones y a poder hacer una introspección sumamente sana, la verdad. Volviendo un poco a lo que estaba mencionando Ernesto, de los usos pues, originales que tenían ciertas sustancias, como los enteógenos, también como el que se repopularicen sin ese arraigo, sin esa relevancia histórica, ni entender cómo se consumía. Por ejemplo, lo que mencionabas de la chicha, ¿verdad? Todo ese cuidado alrededor del consumo de la sustancia, el espacio que se dedica al momento. Uy, ¿sabe? Porque estos perros están haciendo un escándalo. Pero por la falta de acceso a información también, en qué montón de riesgos y situaciones peligrosas nos estamos poniendo porque nuestro consumo no es informado, tanto porque hay un desinterés común y tal vez una rebeldía ahí hacia el consumo, y porque la misma sociedad nos priva del acceso a esta información y se crea una bola de nieve luego, desde lo que yo he podido percibir. Claro, y es que tiene que ver justamente con el acceso a la información, que los medios de comunicación, los gobiernos y en general las instituciones nos los han negado, ¿verdad? Y más bien, que nos hayan negado toda esa información es lo que nos ha puesto en peligro, así como también toda la guerra contra las drogas y la prohibición nos ha negado acceder a sustancias, digamos, que estén mucho más controladas y demás. Eh, y sí, a nivel de medios, antes Cari mencionaba como más como lo underground, pero quizás más como lo más popular. Así como a nivel de series y películas, yo de verdad es que me cuesta mucho pensar en series o películas que hablen sobre drogas o que representen el consumo de drogas o la venta y demás desde un punto de vista como más positivo o digamos como más abierto. Y una serie que sí lo hace un poco, eh, para que la apunten por ahí, se llama How to Sell Drugs Online, cómo vender drogas en línea. Yo no la he visto toda y sí, la serie sí representa como un poco de todo, ¿verdad? Como que sí tiene algunas representaciones problemáticas, pero tiene algo que me parece demasiado chiva, y es que en algunos episodios, de repente un personaje rompe la cuarta pared, ¿verdad? Como que vuelve a verse la cámara y empieza a explicar eh, una sustancia, ¿verdad? En el capítulo uno es sobre el MD y explica como cuáles son sus efectos y demás, y eso me parece importantísimo. Y más bien, quiero preguntarle como a ustedes, no precisamente series y películas, otros medios de comunicación, redes sociales, plataformas, en general como plataformas culturales y de comunicación a las que podemos acceder, si ustedes conocen algunas en las que podemos encontrar información, digamos, confiable sobre uso de sustancias. Bueno, si quieren, yo voy con esta. Pues hay muchas, sin duda hay muchas organizaciones a nivel internacional que están trabajando con enfoques distintos, ¿verdad? Incluso habemos organizaciones como la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usamos Drogas, LAMPUT. Tenemos una página web, redlamput.net, donde trabajamos más que las sustancias sobre las personas, ¿no? Porque eso tiene que ver principalmente no tanto como con las drogas, sino con las personas que las usamos, ¿no? Y cómo se nos violentan derechos y cómo se nos discrimina, ¿no? Por una decisión que hemos tomado con nuestro cuerpo. Entonces yo creo que eso es una de las principales cosas que hay que buscar, ¿no? ¿Qué derechos tenemos como personas usuarias? ¿Qué derechos tenemos finalmente de autonomía de nuestros cuerpos, de libertad de autodeterminación, ¿verdad? De no permitir el maltrato y acciones injustificadas y arbitrarias por parte del Estado o de la sociedad, y de tener un acceso seguro a las sustancias que consumimos, ¿verdad? Que sean sustancias de calidad, de no tener que ir a meterse a un búnker, ¿verdad? O lidiar con personas que están cometiendo un delito para conseguir la sustancia. Redes de ese tipo hay muchas, está Input, que es la red internacional, en Estados Unidos hay muchas organizaciones que también trabajan en eso, ¿no? Y específicamente sobre sustancias, igual, hay muchas organizaciones, la mayor parte de esto está en inglés, sin duda,
En español recomiendo dos específicamente, que es una organización española que se llama Energy Control, energycontrol.org, que tiene una base enorme de datos, información sobre distintos tipos de sustancias y cada vez van haciendo más. De hecho, Energy Control también hace análisis de sustancias. Entonces también tienen bases de datos sobre los análisis que hacen a diferentes tipos de sustancias que llamamos ilícitas, ¿no? Para ver el contenido y que por lo menos las personas que las usamos sepamos algo sobre eso. Pues no es fácil porque las sustancias, pues no, es difícil saber si es la misma en un contexto de ilegalidad. Y en la América Latina recomiendo la página de echelecabeza.com, que es un colectivo colombiano que hace cosas similares, ¿no? Estos también tienen mucha información pues adaptada especialmente para la cultura colombiana, y constantemente van a fiestas y a festivales a hacer, a poner un espacio con información, hacen análisis de sustancias y también espacios de cuidado para las personas que pues se intoxicaron o están en un viaje desafiante, ¿verdad? Entonces, por lo menos esas dos, pero podría mencionar muchas más. También me gustaría recomendar una de Estados Unidos que me gusta muchísimo, está en inglés, se llama Dance Safe. Dance Safe también tiene bastante información y me gusta muchísimo que también le dan un enfoque como cultural. Me da risa porque estaba viendo aquí porque apunté muchísimas referencias culturales como que tengo como de sustancias y la mayoría son como referencias básicamente como negativas o conflictivas o que pueden ser controversiales para las personas. Con referencias que tienen como un enfoque más positivo, tengo una serie de HBO que se llama High Maintenance. Es una serie vieja, creo, bueno, no sé, no me acuerdo de qué año es. Pero la serie consiste básicamente de un muchacho que es dealer de cannabis a bicicleta por Nueva York, en New York City, en un contexto cultural en el que el cannabis es bastante culturalmente aceptado, pues, y aún es ilegal. Entonces, lo que me llama la atención de esta serie es como ayuda un poco a desmitificar el concepto de el vendedor de sustancias como super malote y gángster y como muchas ideas que vienen alimentadas por los medios hegemónicos y se retroalimentan en la cultura popular, y también la imagen del usuario, como que nos pone, en la serie él visita a muchísimos de sus clientes y pone como en perspectiva como la vida de cada cliente, por qué lo está usando y así, y cada uno tiene de hecho como muchos usos diferentes, desde uso medicinal, uso recreativo, uso funcional porque quieren usarlo en el día a día para funcionar y estar bien, simplemente para aliviar el dolor emocional, muchísimas cosas. Y hay algo que me gustaría comentar que es como algo que he reflexionado yo mucho y que tengo en mis notas constantemente, y es como, yo pienso como que hablar de uso recreativo en el contexto como de las personas trabajadoras y el capitalismo, etcétera, es como un poco un lujo, porque siento que muchas veces usar de manera recreativa es algo como la mayoría de personas tal vez estamos buscando usar como para mantenernos dentro del sistema más bien, y como seguir funcionando y poder seguir yendo al trabajo tranquiles, y es algo como que yo personalmente pienso, pero que veo que resuena mucho en el internet y con las personas a mi alrededor. Entonces, siento como que es muy interesante como también en los medios tradicionales como y en los medios como de la cultura pop hay una relación de las sustancias, de las drogas y como el capital social. Justamente como en How to Sell Drug Online, eh, podemos ver como la motivación de la persona, del protagonista, tiene que ver con una chica y cómo en el mundo virtual que él vive, en ese imaginario, relacionarse con las sustancias o consumir sustancias da eso. Entonces las personas básicamente consumen eso o consumimos eso de manera desinformada a través de muchas maneras y no nos informamos realmente de cuáles son las consecuencias, o no vemos que hay otras maneras de usarlas que no sea solo en una fiesta,
combinándolas con alcohol, porque es la manera en la que nos presentan las sustancias en muchos casos. Y siento como que me encanta como How to Sell Drug Online. No solo es como nos presenta ese contexto cultural de como así es como consumimos casi siempre las sustancias en la cultura, sino que también le da como la parte informativa y me parece súper chido. Entonces, sí, eso es lo que pienso. Cari, en serio, muchas gracias por toda esta información y recomendaciones de películas, series sobre el tema, y también Ernesto por sus recomendaciones de páginas para informarnos sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y al cual tenemos tan poca información. Y por supuesto que a Pri también por todos sus aportes, como siempre, brillante. Como les contamos antes, en el próximo episodio seguiremos conversando sobre este tema. Así que, bueno, estén al tanto y por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Furia Pop. Chao, chao, chao.